Perfecto, compañero Alejandro. Muchas gracias por todas sus aportaciones y por los ejemplos compartidos también por usted, compañero Alejandro. Em, en este caso yo voy a empezar a abordar los siguientes tres temas. Voy a empezar a trabajar con lo que serían las obligaciones alternativas. Ok, un segundo. ¿Podrías tal vez, Alejandro, mover, establecerme solamente en obligaciones alternativas, por favor? Claro que sí. ¿Está bien ahí? Sí, perfecto, muchas gracias. Listo. Muy bien. Leyendo netamente lo que nos pone acá. El deudor permite, en el tema de obligaciones alternativas, nos dice que el deudor puede cumplir con una de las varias prestaciones previstas, quedando liberado de ejecutar cualquiera de ellas. ¿Qué nos quiere decir esto? En otro tipo de palabras, las obligaciones alternativas son aquellas en las que el deudor tiene varias opciones de cumplimiento, pero este queda liberado con la ejecución de una sola de ellas. Dentro de este tipo de obligación, el deudor puede llegar a escoger cuál prestación cumplir, al menos que el acreedor o la ley establezca lo contrario. Un ejemplo lo puede tener mi compañero. Perfecto, claro. Podemos imaginar que, por ejemplo, en un contrato se establece que un pintor debe entregar una pintura o, en su contrario, deberá pagar $5.000 como compensación. En este caso, el pintor puede escoger entre, primero, obviamente, entregar la pintura cumpliendo con la prestación principal o, segundo, se puede pagar los $5.000 cumpliendo la prestación alternativa. Perfecto. ¿Me ayudas, por favor, compañero, con el siguiente gráfico? Claro que sí. Un momentito. Listo. El siguiente tipo de obligaciones nosotros tenemos obligaciones facultativas. Nos dice, el deudor debe cumplir con una prestación principal, pero tiene la opción de sustituirla por otra previamente determinada. A ver, a diferencia del anterior, las obligaciones facultativas son aquellas en las que el deudor solo está obligado a cumplir con una prestación determinada, pero tiene la opción de liberarse ejecutando otra previamente establecida. A ver, en este caso nosotros estamos hablando netamente de las obligaciones facultativas. Una de las diferencias que les característica dentro de esta y la anterior que nosotros estamos hablando vendría siendo la opción de poder nosotros llegar a seleccionar. En el caso anterior, como nosotros vimos en el ejemplo de nuestro compañero, existe ya la opción previamente escogida que tiene la posibilidad del deudor de poder optar. La única contravención que podría hacer ante esta situación por parte del deudor vendría a ser que no lo establezca la ley o que el acreedor no esté permitido. En cambio, en este tipo de escenario, en obligaciones facultativas, nosotros vemos una opción en la que el deudor se puede llegar a liberar si es que ya previamente se haya llegado a pactar otra manera de pago de la deuda. Tal vez a mi compañero Alejandro tiene un ejemplo. Claro, podemos ver un ejemplo práctico, por ejemplo, que un agricultor se compromete a entregar una tonelada de trigo, ¿no? A cambio de un pago, obviamente. Sin embargo, en el contrato se estipula que si es que el agricultor no puede entregar un trigo, o sea, el trigo, deberá pagar una entrega de 500 kilogramos de maíz en su lugar. En este caso, la diferencia clave viene a estar, a diferencia de la obligación alternativa, donde el deudor debe estar eligiendo entre varias opciones desde el inicio. En la facultativa solo hay una opción, o solo hay una obligación principal, pero el deudor tiene el derecho a poder cumplir con alguna otra alternativa. ¿Sí? Y por último, por mi parte, nosotros tendríamos las obligaciones de género. Bien, ¿qué nos dicen las obligaciones de género? Las obligaciones de género nos dice que es que la prestación recae sobre un bien no individualizado, sino perteneciente a un género o categoría específica.
Aquí hay algo bastante más interesante y las obligaciones de género nos dicen que son aquellas en las que la prestación, como nos pone acá el ejemplo, no recae netamente sobre un objeto específico, sobre la deuda específica, sino que también están sobre un bien perteneciente hacia una categoría o especie determinada. En este caso, por ejemplo, el deudor no debe un objeto en particular, sino que uno del grupo de bienes de la misma especie o calidad. A diferencia de los anteriores, que se tiene que ver un pacto o se tiene que ver algún tipo de opciones, en este caso en concreto la deuda se puede llegar a pagar, pero con artículos que tengan que ver con la misma, con el mismo género o la misma especie o igual calidad del producto que se estaba debiendo desde el principio. Para que esto sea mucho más claro, mi compañero tiene un ejemplo. Claro que sí. Por ejemplo, en un contrato de venta que establece que un proveedor debe entregar 100 sacos de arroz de calidad premium, ¿no? En este caso, el deudor puede, debe entregar cualquier saco de arroz que cumpla con la calidad especificada. Exacto. La diferencia clave acá vendría a ser de que la obligación de género no recae sobre un objeto único individualizado, sino que sobre bienes intercambiables dentro de una categoría específica, dentro de un género específico. De momento esto vendría siendo todo por mi parte de obligaciones. Yo le estaré dando la apertura a mi compañera Alexandra. Muchas gracias, estimado Edison. Ahora procederé a ampliar un poco más el tema de obligaciones en cuanto a lo que son las obligaciones solidarias. El Código Civil justamente establece que una obligación solidaria se da cuando hay varios, tanto deudores o tal vez acreedores, y cada uno obviamente tiene el derecho o el deber de exigir o pagar la totalidad de esta obligación. Podemos hablar aquí en cuanto a lo que es solidaridad activa y pasiva. En la activa hay varios acreedores y cualquiera de ellos puede exigir la totalidad de la deuda. En cuanto a la solidaridad pasiva, hay varios deudores y el acreedor justamente puede exigir el pago total a cualquiera de ellos. Ahora mi compañero Edison me podría ayudar con ejemplos respecto a lo que es tanto la solidaridad pasiva como activa para ejemplificar. Sí, por supuesto, compañera. Como usted lo acaba de decir, en el caso de las obligaciones solidarias, se me pueden presentar dos. Aclarando sobre la solidaridad pasiva, nosotros tendríamos como ejemplo, por ejemplo, un banco que concede un préstamo, pongámosle de $50,000 entre tres socios de una empresa bajo un contrato de obligación solidaria. ¿Ok? Bajo ese ejemplo, si es que la empresa no llegaría a pagar, el banco puede llegar a exigir una totalidad de la deuda a cualquiera de los tres socios involucrados sin la necesidad de dividirla entre ellos. Luego, el socio que pagó puede reclamar a los otros de la parte que les llegaría a corresponder. Eso en el tema de la solidaridad pasiva. Pero ahora, en el tema de la solidaridad activa, un ejemplo vendría a ser un contrato de arrendamiento, ¿ok? Donde, por ejemplo, un inquilino firma un contrato de arriendo con dos copropietarios de un mismo departamento, quienes en este caso vendrán a ser, son solidarios en la obligación de cobrar el arriendo y si, por ejemplo, si el inquilino paga la renta de uno de los copropietarios, la obligación se llegaría a extinguir y el otro copropietario no puede volver a exigir el pago. Muy bien, podemos ir avanzando en cuanto a lo que es obligaciones tanto divisibles como indivisibles. Justamente el Código Civil distingue entre las dos. En cuanto a lo que es las obligaciones divisibles, tenemos que estas pueden cumplirse en partes sin que se llegue a alterar su naturaleza. Y por su parte, las obligaciones indivisibles solo pueden cumplirse en su totalidad. Fraccionarlas impediría el cumplimiento adecuado de la misma.
Entonces, para ejemplificar esto, mi compañero podría darnos un ejemplo de cada una de estas, por favor. Sí, claro, compañera. A ver, en el caso de obligaciones divisibles, igual pongamos el pago de una deuda en cuotas. Un deudor debe, por ejemplo, $5,000 y se acuerda el poder pagarlo en 5 cuotas mensuales de $1,000 también. Como el pago se puede dividir sin afectar la esencia de la obligación, es una obligación divisible. Pero en el caso de una obligación indivisible, viene a ser, por ejemplo, en la entrega de un bien inmueble. Un vendedor, en este caso, un vendedor acuerda transferir una casa a un comprador. Lógicamente no puede entregar solo una parte de la casa, por lo que la obligación en este caso sería indivisible. Sí, muy bien, justamente es correcto los ejemplos. Entonces, a continuación, también desarrollaría lo que es las obligaciones con cláusulas penales. En este caso, puede existir tal vez un tipo de multa al respecto establecida por la falta de cumplimiento de las mismas ya estipuladas. Para este caso, tal vez mi compañero podría desarrollar más a fondo con algún ejemplo. Sí, me imagino, por ejemplo, el caso de un contrato dentro de una constructora por una multa de incumplimiento, pongámosle. Ejemplo, el contratista, digamos que acuerda terminar una obra dentro de los próximos 6 meses y la obra se retrasa. Lógicamente, por el retraso, esta persona estaría obligada a pagar $1,000 por cada día que siga demorándose la obra. Sí, justamente se pacta de cierta manera una sanción o una pena al respecto por su incumplimiento. Correcto. Bueno, podríamos concluir de esta manera que justamente existen, no, por así decirlo, solo obligaciones generales, sino más bien tenemos que, sobre todo, dirigirnos a nuestro manual, que es el Código Civil, mediante el cual podemos ir filtrando cada una de las obligaciones. En estos casos pueden ser solidarias, divisibles, indivisibles, respecto a un contrato. Ya hemos ejemplificado con ciertas situaciones, tal vez en lo laboral, siempre que haya tal vez bienes o determinadas acciones o prestación de servicios, se hace sobre todo mediante contratos que ya estén por escrito y determinen esta división para que sea aún más claro poder tal vez llevar a cabo una sanción o que quede constancia de lo que ya se estableció previamente. Eso sería todo en cuanto a lo que podemos informar. Agradecemos por la atención brindada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias.